está en juego una interpelación. Está desarrollándose desde hace, si es que fue puntual, el comienzo, ya casi una hora, el llamado a sala de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, para que dé explicaciones con respecto a la permanencia de Álvaro Danza en el cargo de presidente de ACE, teniendo en cuenta que para buena parte de la oposición hay una incompatibilidad entre ese rol y una serie de tareas que, laborales que en paralelo o desarrollaba o sigue desarrollando Danza. Natalia Ubal, nuestra compañera editora de política, entrevistó para la diaria de fin de semana a Danza y además pudo ver los primeros minutos, digamos, de la interpelación que recién empezó y me parece se va a extender hasta la madrugada por lo menos. Así que de todo eso brevemente hablaremos sobre el cierre de nuestro programa. ¿Cómo andás, Nati? ¿Cómo andás, Martín? ¿Cómo empezó la interpelación? Bueno, arrancó primero tarde, porque 10:40 estaba entrando la ministra a sala, porque antes se estuvieron tratando otros asuntos en Cámara. O sea que empezó recién. Recién entró la ministra, entró el subsecretario, pidieron el ingreso a las delegaciones del Ministerio de Salud Pública, de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Ya ingresó toda la delegación y empezó la exposición de Gerardo Sotelo, del Partido Independiente, que va a ser el miembro interpelante. Y ahí arrancó Sotelo un poco marcando la cancha, diciendo que no va a ser una interpelación que tenga que ver con cuestiones personales, ni tampoco con cuestiones de la gestión actual y de la gestión anterior, que él se iba a centrar en algo muy puntual, que era la violación del artículo 200 de la Constitución, que la oposición entiende que en eso incurrió el presidente de ACE, Álvaro Danza, al ejercer, por un lado, su cargo como presidente de esa institución, pero también su actividad privada en 3 mutualistas, y además su cargo en la Universidad de la República como profesor titular. Ese va a ser un poco el eje de la interpelación, comentó Sotelo. Y bueno, en realidad ahí el eje fue cambiando, Martín, porque recordemos que eso era el cuestionamiento inicial, pero claro, al haber Danza renunciado a su actividad privada, ahora lo que se está sosteniendo por parte de la oposición es que más allá de que renunció, estuvo varios meses violando la Constitución, ¿no? Se hace foco en lo que sucedió antes, por un lado, y por otro lado, mucho foco seguramente en la interpelación de hoy en el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que determinó que es compatible el ejercicio de la actividad, por mayoría, determinó que es compatible el ejercicio de la actividad privada que tenía Danza, que recordemos ya no tiene porque renunció. Y bueno, hay un fuerte cuestionamiento de este informe, sobre todo porque contradice o no está en línea con el informe jurídico de ACE, que determinó que sí existe incompatibilidad. Y bueno, tampoco está en línea con la posición del director de la oposición, Luis Calabria. Por ahí va a transcurrir la interpelación, pero es muy probable que se ponga sobre la mesa también un debate sobre la gestión actual en ACE, que trasciende la persona Danza, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con, por un lado, un discurso del oficialismo de que se está profesionalizando mucho más la gestión de lo que estaba antes, y un cuestionamiento que parte, ustedes lo comentaron, Martín, al inicio del programa, de algunas evidencias como las que arroja la auditoría de ACE, que determinó que, bueno, que hubo un aumento significativo de las contrataciones a las mutualistas privadas y en particular a el Círculo Católico y al CASMU, ¿no? Que ese es un poco los resultados de la auditoría. Entonces seguramente todos estos elementos estén sobre la mesa. Se prevé que todo el día transcurra la interpelación. Ayer hablaba con un diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, y me decía que estaban previendo que terminara eso de la 1 de la mañana como temprano. Pero si termina a la 1 de la mañana, va a ser bastante más breve que otras. Y yo, por todo lo que se está discutiendo y teniendo en cuenta que es en la Cámara de Representantes, donde de máxima hay 99 personas que pueden llegar a hacer uso de la palabra, tiendo a pensar que esto va a terminar bastante más tarde. Antecedente: la que se hizo en esa Cámara al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por la supresión del proyecto Neptuno, terminó cuando faltaba 1 hora en su momento para que viniéramos al aire. No recuerdo a qué hora empezó, pero no creo que haya sido un horario muy distinto a este. De manera que, bueno, capaz que no se va tan largo, pero creo que esa estimación de Juan Martín Rodríguez puede quedarse corta. Bueno, ahí hay 2 elementos. Primero, hoy escuché recién, cuando abrió la sesión, al presidente de la Cámara, a Sebastián Valdomir, y decía que bueno, hicieron un acuerdo primero para que hablaran
breve, iba a decir, la gente va a decir, pero esto no es breve, pero bueno, para una interpelación es breve, se acordó que el miembro interpelante hablara 1 hora, después la ministra 1 hora, que en realidad es muy breve si uno mira otras intervenciones ministeriales y de miembros interpelantes, y después media hora y media hora, ese es el acuerdo, y bueno, lo expresó así Valdomir en el inicio de la sesión. Para las contrarréplicas, digamos. Para las contrarréplicas, y después, bueno, si se abre el debate. Claro, el debate no se controla, entonces cada uno puede pedir la palabra, y aparte pasa que está por terminar la interpelación y se anotan 15 personas más. Entonces, claro, es medio incontrolable, pero creo que además la ministra tiene previsto un viaje en la madrugada del próximo día, o sea que... Puede perder el avión, entonces. Sí, creo que se van a tener que apurar en este caso. Bueno. Y bueno, eso es respecto a la interpelación y cuáles son los ejes, pero en realidad, Martín, yo estuve conversando con el presidente de ACE para la edición de fin de semana. Estuvimos hablando de muchas cuestiones que no nos va a dar el tiempo hoy para mencionar, pero estuvimos hablando de la gestión actual y también de la gestión anterior, haciendo una comparación. Sobre eso no vamos a poder profundizar, pero los invito a leer la nota de fin de semana. Pero sí quería que escucharan un poco lo que decía Danza, que respecto a su vínculo con la oposición, porque me parece interesante a la hora de la interpelación, que dicho sea de paso, Danza va a está ya ahí en la Cámara. Primero, Danza hace un cuestionamiento muy fuerte a la comparecencia, en la ocasión de la comparecencia de ACE a Comisión de Presupuesto para explicar su presupuesto quinquenal. Recordemos que la oposición no hizo preguntas y Graciela Bianchi, por ejemplo, senadora del Partido Nacional, dijo que no hacían preguntas porque consideraban que Danza era un presidente ilegítimo de ACE. Entonces, no hubo comentarios de la oposición, solamente una intervención inicial de Javier García, del senador del Partido Nacional, y después no más comentarios. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía Danza respecto a esa comparecencia. Yo les cuento un poco porque está bueno que la ciudadanía sepa a través de los medios de comunicación cómo funcionó. Luego hizo una intervención Bordaberry, Daniel Cayani, luego Bordaberry, que pidió que nos concentráramos en el tema de la convocatoria que era el presupuesto de ACE. Paréntesis, fue el único senador de la oposición que me vino a saludar personalmente. Literal. Resto, como si yo hubiera fallecido. Pero bueno, no fallecí. Después, cuando hablé, estaban todos los senadores de la oposición distraídos, hablando entre ellos, mirando los celulares, entrando y saliendo. Imposible que pudieran prestarle atención a nada. Yo les cuento un poco porque... La gente lo pudo escuchar, yo no lo pude escuchar, pero vamos a resumir lo que dijo Danza porque, bueno, lo entrevistaste. Sí, básicamente lo que dijo es que cuando fue a comisión, el único que lo saludó fue Pedro Bordaberry, el senador del Partido Colorado, y que, bueno, fue como que si él hubiera fallecido, y dice, bueno, pero yo no fallecí. Y además dijo que estaba todo el mundo mirando el celular, todo el mundo distraído, ¿no? Que es algo que, dicho sea de paso, no solamente pasa cuando concurre ACE o en este caso, sino que es algo bastante habitual, lamentablemente, en las comisiones, por lo menos algunas que me ha tocado presenciar, a veces incluso como asistente, ¿no? a comisión, y digamos en carácter de invitada, por ejemplo, por la Facultad de Información y Comunicación, es algo bastante habitual. Vamos, si podemos, Martín, a escuchar lo que decía ahora Danza sobre la interpelación, que él preveía que iba a ser algo bastante previsible y estereotipado lo que iba a pasar hoy. Aún cuando se preste atención, está como estereotipado que en la reunión que fuimos en diputados, nos prestaron atención, nos hicieron un montón de preguntas, pedimos un cuarto para organizar las preguntas, las organizamos en bloques temáticos para contestarlas de manera ordenada, tratamos de dar mejores respuestas a las preguntas. Luego ocurre un fenómeno que está como preestablecido. A cierta hora hay cuarto intermedio para dar conferencia de prensa y el contenido de la conferencia de prensa está predeterminado. Horrible la presentación. Mamarracho, cero. Un desastre. ¿O ustedes han escuchado una conferencia de prensa de alguno de los entes autónomos que va? La verdad que hay novedades, hay cosas interesantes, hay propuestas removedoras. ¿Y qué pensás que va a pasar el lunes? Lo mismo, a las 7 de la tarde dar un cuarto intermedio y las explicaciones que demos nosotros van a ser inconsistentes,
qué sé yo, no sé los verbos que usarán, los términos, más o menos virulentos, de acuerdo a las circunstancias. Y va a ser así, porque es un poco eso, el estereotipo de cómo funcionan las cosas. Para mí, como ciudadano común que procede del ámbito profesional, académico, que se introduce en esto, una profunda decepción, realmente lo digo, de la oposición en este caso. Bueno, con respecto a si le prestan o no atención y a eso que ya se sabe y se hace mucho, de que hay conferencias de prensa en las que se termina diciendo lo que se quiere decir y que interrumpen las interpelaciones, hablaba Danza recién. Sí, y bueno, y previendo un poco lo que va a llegar a pasar hoy, recordemos también que ¿qué es lo que puede pasar hoy? Bueno, nada en realidad, porque respecto a las consecuencias políticas para la ministra, porque si bien el oficialismo no tiene mayoría en diputados, ya es bastante claro el discurso de Cabildo Abierto de que no está para nada con intención de censurar a la ministra, ¿no? Una más. Claro, de hecho, Abierto en ese sentido, de darle un oxígeno al Frente Amplio en la Cámara de Representantes. Álvaro Perrone, en una nota que publicamos hoy, y ya con eso cierro, Martín, de Lucía Chu, en La Diaria, Álvaro Perrone decía que bueno, que por un lado decía que la oposición actuó de manera, o está dura, desmedida y a destiempo, ¿no? Actuó de esa forma, en este caso, y además hace incluso una broma con el hecho de que, bueno, Danza ya renunció a su actividad privada. ¿Qué quiere? Dice ahora Perrone, la oposición que renuncie, la oposición, como si fuera parte, ¿no? La oposición que renuncie a su actividad pública, y entonces va a tener que salir a agarrar el gallito Luis y salir a buscar trabajo, decía Perrone en esa nota. Un poco anacrónico el ejemplo. Sí, pero sí, muy de los 90. Muy de los 90. Imagino a Danza ahí caminando, marcando con lapicera. Yo no me lo imagino laboral en alguna gallito. mutualista. Bueno, gracias por este repaso de lo que conversaste con Danza, que de algún modo no ya anticipo porque el llamado a sala está en curso y se puede ver en directo en la transmisión de la Cámara de Representantes, pero sí de alguna forma una conexión con esa interpelación que está en curso, porque bueno, hablaste de escenarios políticos, de lo que puede llegar a extenderse, de cuáles son los temas que seguramente surjan, y mañana tendremos con el equipo de La Diaria el después, con el resumen de lo que deje el llamado a sala. Exacto. Gracias, Nati. Hasta la próxima.